también la bienvenida a alguien que yo estimo mucho, una gran compañera aquí en México, Verónica García, quien justamente vamos a hablar de esto, poniéndolo en perspectiva, no solamente cuál fue el rol de México en todo esto del golpe de Estado. Ustedes lo podrán ver hoy a las 5 de la tarde en la página de Facebook Fue Golpe, en la página de Facebook de Alina Duarte Periodista, en el canal de YouTube Alina Duarte. Agradezco a quienes ya nos están enviando también sus superchats, quienes nos están apoyando para continuar con estas producciones independientes, con este periodismo independiente. Y pues bueno, Verónica, mejor conocida como Beca, muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, Alina, y saludos a toda tu audiencia que desde hoy tempranito ya están conectados esperando tu programa. Y bueno, felicitaciones por este programa y gracias por la invitación. Y pues bueno, estamos con Beca, con Verónica García, quien forma parte del colectivo Feministas 4T, justo un poco porque yo considero que Verónica ha sido una persona bastante crítica, que ha aportado mucho también a la Cuarta Transformación, que está convencida de este proceso, pero que también ha logrado tener estas experiencias en América Latina y que tiene en perspectiva todo lo que puede llegar a ocurrir. Entonces, pues primero, Beca, yo te preguntaría, ¿cuál es tu valoración sobre el rol que tuvo México durante este golpe de Estado en Bolivia? Tenemos en este documental la participación de Citlali Hernández, hoy secretaria general, en ese momento era todavía senadora cuando la entrevistamos, de la diplomacia mexicana. Preguntarte si esto es nuevo en México, este tipo de acciones, si es algo histórico. ¿Cuál es tu valoración del rol que jugó México durante este golpe de Estado en Bolivia? Bueno, pues mira, yo además de pertenecer al colectivo de feministas 4T, en el cual creo que es un espacio muy importante de ejercer un pronunciamiento, de ejercer una crítica a las ausencias que está teniendo el gobierno entre los tres pisos de gobierno, me parece que es muy importante desde ahí empujar una agenda. Pues también soy latinoamericanista, ¿no? Yo estudié eso de formación en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM y tuve la oportunidad de estudiar en Colombia, en Chile, y bueno, hacer algunas tasas de investigación en Uruguay y Argentina. Entonces, de ahí me siento como súper empapada con lo que sucedieron, con los procesos que mencionaba Santiago en la parte anterior, de los golpes de Estado y estos ejercicios de represión colectivas muy vinculados a la CIA, ¿no? Si bien no estamos en los 70s, creo que es muy importante ahora pensar y reflexionar desde el siglo XXI y después de una aliada de gobiernos progresistas, es decir, pasamos por un gobierno en Uruguay, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, con alguna alternancia, ¿no? Política, lo que se había vivido y sobre todo con esta vuelta a la democracia. Y México llega muy después al gobierno, llegamos, decimos, al final de la repartición del pastel progresista, ¿no? Llegamos en un momento determinante, al principio estábamos solos y decíamos, estaba Macri en el gobierno de Argentina, se acaba de dar el golpe de Estado, y creo que México ha tenido una larga tradición de asilo y de denunciar siempre, ¿no? Como los métodos represivos hacia afuera. Sin embargo, hay que hablar que también aquí había una guerra sucia, ¿no? Y había un silenciamiento cómplice de todo lo que había ocurrido, de todas las víctimas también de ese proceso de la llamada guerra sucia durante los 70s. Y bueno, o sea, también estuvo la parte de Ayotzinapa, ¿no? Muy reciente, o sea, esos ejercicios constantes. Y llega el golpe de Estado en un momento en el que por primera vez en México empezamos a hablar de esto, de nuestro pasado. Aquí en México se inaugura por primera vez el Memorial Morelia, ¿no? Este espacio que está en la Roma, en donde hubo represión. Y también llegan nuestros senadores y representantes populares a espacios en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y a pesar de que es un espacio, digamos, en el que pocos se involucran hacia denunciar los ejercicios o como con un programa mucho más regional, hay algunas personas que sí lo hacen, ¿no? Y bien mencionabas a Citlali Hernández, en la Cámara de Diputados estaba Diego del Bosque, ¿no? La diputada Mirna Maldonado, y denunciando y solidarizándose con el proceso boliviano y que justamente coincide con lo que estaba pasando también en Ecuador. Entonces, pues yo creo que a nosotros nos cambia también una vez más, ahí está Citlali, ¿no? La gran compañera que siempre está levantando la voz.
Y justamente empiezan a funcionar por primera vez más allá de un ejercicio de diplomacia, estos grupos de amistad y grupos de solidaridad que hay de México con los pueblos latinoamericanos, ¿no? Está OLAS Ecuador, están estos espacios en los que además ahora en este momento también van organizándose para generarse observadores electorales en esos procesos democráticos. Entonces, yo creo que ahí va México como reincorporándose, ¿no? Y tomando mucho más marcada una línea ideológica, una línea solidaria con los procesos latinoamericanos, y siempre lo he dicho, defender a México o defender a Bolivia es también defender nuestros procesos latinoamericanos, ¿no? Por eso es importante pensarnos como mexicanos en perspectiva regional. Sí, yo creo que esto es algo que hemos ahondado aquí, que la gente que me sigue seguramente ya estará cansada de eso, ¿no? De tratar de poner en perspectiva y quiero volverla a hacerlo, ¿no? Yo creo que este tema de la autocrítica, de saber dónde estamos, tendría que estarnos atravesando constantemente ahora que se da más allá de si es un gobierno socialista o anticapitalista, se da en el marco de una apertura democrática como se dieron varios de estos gobiernos durante ya 2 décadas, ¿no? Hoy en México no se está descubriendo el hilo negro, como bien lo decías, Verónica, este tema de llega tardíamente, pero no del todo, ¿no? Fue a través de un fraude en el 2006 que impidió justamente que llegara en ese momento, fue a través de la compra masiva de votos que impidió que llegara en el 2012. Lo cierto es que hoy la política exterior mexicana ha virado totalmente a la izquierda y cuando tenemos que replantearnos qué está haciendo la política exterior mexicana, creo que también es una interpelación directa a qué está haciendo México todavía en la OEA, qué está haciendo México en términos de solidaridad regional, hacia dónde podemos girar, porque parte de estos gobiernos progresistas también fue la creación de esos mismos espacios regionales, como el ALBA, como la CELAC, incluso este medio de comunicación en donde yo trabajé por muchos años, Telesur, surge la idea en Venezuela, sin embargo, es un canal multiestatal que justamente nace con esta lógica de romper las narrativas de manera internacional y que lo ha logrado, yo diría, de manera muy exitosa durante todos estos tiempos, ya más de 15 años que tiene la existencia de Telesur y que hacia el sur ya se estaban replanteando este tipo de procesos mucho más avanzados, ¿no? Hoy México va un poco atrás, sin embargo, está a la delantera de lo que podría considerarse esta segunda ola de gobiernos progresistas, en la cual, más allá de los medios corporativos, incluso a la misma izquierda le cuesta trabajo aceptar que hay una Cuba totalmente revolucionaria, ¿no? Que ha demostrado que a pesar de una pandemia, a pesar de un bloqueo económico por 6 décadas, logra mostrar que puede poner a la brigada Henry Reeves, médicos cubanos, como lo ha hecho por décadas, en cualquier parte del mundo, de una alta calidad, una alta especialización, a pesar, insisto, de todo este bloqueo económico, que logra tener su propia vacuna a pesar de este bloqueo. Les cuesta trabajo entender que también hay esos procesos que están mucho más avanzados en términos de esa izquierda progresista porque también está muy satanizada, o el caso de Venezuela que llega en diciembre de 1998, que empieza un proceso constituyente con una de las constituciones más avanzadas en todo el continente en aquel momento en 1999 y que después se va eh, profundizando y tal comenzó con bloqueos económicos, con la satanización en el gobierno de Barack Obama. Desde antes intentaron un golpe de Estado en el 2002 y que recientemente vemos que tiene un bloqueo económico encima que pues tiene a la población, más allá de las contradicciones, también hay que decirlo, del mismo gobierno venezolano. Yo creo que es fundamental. Bueno, aparentemente tenemos algunos problemas técnicos ahí de conexión a internet. Regresamos en breve aquí. Usted está sintonizando en estos momentos Sin Censura con Vicente Serrano. Vamos a ver si ahí tenemos de regreso. Regresamos. Ahí estamos. Yo decía, hablaba de estos gobiernos, ¿no? Que van bastante avanzados en América Latina. Y Beca, pues me quedaría preguntarte también en dónde se sitúa hoy México y qué le falta, ¿no? En esta lógica de autocrítica, ¿qué le haría falta avanzar? ¿Cuáles son los retos de la 4T? Teniendo como antecedente claro este tipo de gobiernos que algunos terminaron en golpes de Estado, algunos terminaron en invasiones, en bloqueos económicos. ¿Qué le hace falta a la 4T para solidificarse como proyecto?
Ahí estoy, sí, ya me veo. Bueno, pues creo que es un enorme reto, ¿no? No es fácil sacudirse 100 años de un gobierno neoliberal, si bien estamos en otra oleada. Eso que tú lo posicionabas como un tema a reflexionar, ¿no? De que hay cierta memoria histórica, cierta memoria colectiva que cargamos, ¿no? Esta tradición de asilo. Y si bien en la primera oleada fue con el presidente Lázaro Cárdenas en la llegada de todos los guatemaltecos, algunos salvadoreños exiliados, en la segunda, en los 70s, con el Plan Cóndor y las dictaduras en el Cono Sur, llegan chilenos, está embajador en Chile que incluso salva y a las vidas de muchos chilenos en la Embajada de México, y se repite, ¿no? Esta historia ahora en esa tercera etapa, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues la gran calidad de personas que tenemos en las embajadas. La embajadora Raquel Cerur en Ecuador, o la embajadora María Teresa, ¿no? Que estuvo resistiendo ahí junto con los asilados que estaban en la Casa de México en La Paz. Entonces, yo creo que falta mirar a México en esa perspectiva regional, entender que tenemos que construir lazos económicos, fortalecer las alianzas, ¿no? Generar un vínculo a nivel académico, de intercambios estudiantiles, culturales, pensarnos como latinoamericanistas más que como un Estado-nación, y pues también atender esa agenda. Hay que estudiar los procesos latinoamericanos a la luz de nuestra propia historia. O sea, no se trata de copiar y pegar, sino entender lo que está sucediendo en este contexto. Y en este contexto es importante atender la agenda de las mujeres, ¿no? Antes se normalizaba muchos tipos de violencias simbólicas, emocionales, físicas. Además, México carga un extra de machismo, ¿no? De misoginia que se ha reproducido, y yo no me lo voy a venir a inventar, no es una cosa que yo piense, ¿no? Sino hay varios estudios que a través de la industria cultural, de las telenovelas, ¿no? De esta odisea, pues nos han marcado a nosotros como mexicanos, y es algo muy, muy difícil de sacudirse, no es como por un decreto, es un ejercicio constante, cotidiano. Creo que es muy importante también visibilizarnos, y por eso también agradecer este espacio, ¿no? De entender que si no hay una buena estrategia de comunicación de nuestros gobiernos progresistas, no podemos avanzar porque se rompe el diálogo con la ciudadanía, con el pueblo, con quien lo queremos hacer. Entonces creo que este es un espacio que rompe ese cerco informativo, que también se genera información y que impacta, ¿no? A medida de la formación, que abona mucho la formación política de los mexicanos, de salir también de la lógica nacional y de las coyunturas en donde luego nos vemos muy herméticos. Posicionar estos temas creo que es muy importante, Alina, y de verdad felicitaciones de que tengas este espacio en donde se hable de lo que está sucediendo en Bolivia, pero también de pensar a México con la relación de Estados Unidos, y de tener invitados internacionales, ¿no? Creo que eso es muy importante. El hecho de entender los procesos regionales, pues abona muchísimo a detener que caiga y que se reproduzca, que reproduzcamos la misma historia que sucedió por allá. Tú hace rato mencionabas del tema de la OEA. Y bueno, quiero mencionar que acá en México ya están iniciando una especie de lawfare, ¿no? Y no hay que quedarnos callados, hay que estarlo pensando también en las implicaciones que puede tener, porque si están controlando la institución que nos rige electoralmente, ¿no? Y con esta golpe mediático que está dando Lorenzo Córdoba también, pues de qué nos esperamos, ¿no? Fue un poco del mismo proceso que sucedió en Bolivia, el hecho de ir boicoteando los gobiernos de a poco. Y bueno, los ecuatorianos que también estuvieron aquí en México, que ahora están dando la batalla en Ecuador para retornar a la democracia, también están asediados nuevamente por esos bloqueos de información. Es importante también mencionar que hay un ejercicio de persecución contra Andrés Arauz en este momento, y que pueden invalidarlo también en las elecciones. Eso es importante mencionarlo porque al final estamos vinculados, ¿no? Y son personas que pasaron en nuestro país, con los que yo creo que hay que defender la democracia en toda la región latinoamericana.
Y pues bueno, recordarles nuevamente que nos pueden seguir en redes sociales, que nos pueden ahí apoyar con sus likes, que nos pueden apoyar a compartir esta transmisión, que los esperamos en todas nuestras redes sociales, en YouTube Sin Censura TV, Sin Censura Medio, Noticiero Sin Censura, en Facebook Noticiero Sin Censura, también a nuestro compañero está @Vicente Serrano, denos like, suscríbanse a nuestros canales y activen las campanitas para que les lleguen las notificaciones de cuando estamos transmitiendo en vivo. También yo les repito, soy Alina Duarte y como cada domingo estamos aquí hablando de lo que pasa en México, América Latina y el mundo. Ya vamos cerrando en esta transmisión que se hizo también pensando en difundir este documental independiente del cual el auditorio de Sin Censura también forma parte, el mismo espacio de Sin Censura, el equipo, el auditorio, este documental de Fue Golpe. Recordarles que los esperamos hoy a las 5 de la tarde a través de la página de Facebook de Fue Golpe, a través de la página de Facebook Alina Duarte Periodista y también del canal de YouTube Alina Duarte, para que vayan, se suscriben y le pongan la campanita. Vamos a estar ahí transmitiendo esto que esperamos aporte no solamente al pueblo boliviano en la reparación de los daños, en el acercamiento al camino de la justicia, pero también hacia México, que haga esta interpelación, como estamos hablando ahora con Verónica García, del colectivo feminista 4T, quien también ha estudiado estudios latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y con quien estamos tratando de hacer esta interpelación, de decir no estamos exentos como mexicanos, como mexicanas, de estos golpes que da la derecha, que es una derecha que no solamente se queda en las urnas, es una derecha que sale, que violenta, que mata, que asesina, que quema personas vivas, ¿no? Eso es lo que es la derecha, estos grupos fascistas paramilitares en pleno siglo XXI, el no bajar la guardia, pero también un llamado a organizarlos, ¿no? Y ya lo retomaba en algún otro momento también Santiago Verón al principio de este programa, en donde hablábamos de esta campaña de juicio a expresidentes, que por cierto también la próxima semana estaremos en Guerrero, para que están pendientes también de las redes sociales. Este fin de semana Ariadna Baena y Omar García estuvieron en Chiapas, el próximo fin de semana estaremos visitándolos desde el día jueves, viernes, sábado y domingo, estaremos en Guerrero, les daré más información a través de redes sociales para que estén al pendiente, quienes estén ahí y se quieran sumar a esta campaña, ahí estaremos, pero de eso se trata, de generar poder popular, de entender, y con eso quiero ir un poco encaminándonos hacia el final de esta discusión, Verónica, beca para los amigos, para los compañeros, los gobiernos progresistas también en América Latina, y el golpe es uno de estos ejemplos claros, ha tenido también una serie de contradicciones, y eso me refiero con que México no está exento de ello. México no estaría descubriendo el hilo negro, pareciera también de manual cómo se orquesta esta ultraderecha, estas oligarquías, el Departamento de Estado, la Casa Blanca, parece que ya tienen un manual, ¿no?, de la CIA, que bien lo mencionabas, ¿no?, un segundo plan Cóndor en América Latina, y que México estaría inscrito ahí, pero que también los gobiernos progresistas pecaron, ya lo decía con Marifer, tal vez de ingenuidad al aceptar a la OEA, tal vez de ingenuidad de ceder ante los grupos empresariales, ante la derecha bastante racista, fascista, en el caso de Bolivia, tal vez ceder en la radicalidad de cambiar de fondo los modelos de producción, como Venezuela, que se quedaron ahí ahora resistiendo, cuando bien pudieron ser avanzada directa en algún momento, y que a lo mejor, si hablamos de esos procesos un poco más acabados, podríamos estar hablando de Cuba. Hoy hablas de Ecuador, en donde yo muchas veces he hecho esta similitud con México, en donde Ecuador se quedó en una plataforma electoral y no logró transformar cultural y políticamente durante el correísmo, la llamada Revolución Ciudadana, este proceso. Entonces permitió que llegara, no sé, un Lenín Moreno, que estaríamos pensando en un sucesor aquí, que pudiera ser, no sé, Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard. En ese momento llegaron, y al no tener sólida una agenda, un proceso de cambio, permitió este revés dentro de la agenda de la Revolución Ciudadana, que también tenía mucha interpelación con el movimiento feminista, con los movimientos sociales, y que derivó ahí en un revés total en el caso de Ecuador. Habría en el caso de México algo que decir: estamos a tiempo, podemos recular en estos temas.
hacia dónde dirigir Morena, ¿no? Vemos también esta pelea interna, que no es sino una pelea también de intereses muy claros, ¿no? Que lamentablemente yo sé que estamos en un proceso en donde pues Morena no es un proceso acabado en sí, de hecho es muy joven este partido, pero ¿cuáles serían esas rutas tal vez que tú podrías decir, o estos llamados para que no pase tal vez con sus particularidades algo como en Ecuador con este revés, esta no profundización del proceso del todo en el caso de Venezuela, o en el caso, no sé, estoy pensando de Argentina, que también llegó la derecha después de los gobiernos progresistas de los Kirchner, ¿no? ¿Qué puedes decir ahí a quienes nos ven desde México? ¿Qué se puede aportar si estamos a tiempo? ¿Cuál es el llamado que haces, Beca? Bien, creo que para Ecuador el talón de Aquiles fue el movimiento indígena, una agenda que no supieron atender, no supieron cuidar, no supieron hacer alianzas, una política de alianzas y no ver lo verdaderamente importante que se requiere, ¿no? De construir codo a codo con la sociedad. Aquí en México yo estoy viendo ya en nuestro talón de Aquiles, de verdad, es el tema del feminismo, ¿no? El tema de no responderle verdaderamente a una agenda de mujeres. México es uno de los países a nivel regional que tienen alta tasa de feminicidio, de violencia sexual, de presas políticas, de desaparición y trata de personas, trata de mujeres. Esto no exenta que no haya violencia contra los hombres, pero creo que no se ha atendido verdaderamente este tema, no ha bajado como tal o como lo quisiéramos. No quiero idealizar, yo me siento parte de la 4T, yo me siento convencida de que el movimiento de regeneración nacional está pasando por un momento crítico, pero no quiere decir que está la batalla perdida. Esto tiene que ver con que ahora estamos en gobierno y antes era un partido que estaba realmente resistiendo, ¿no? Y que en ese momento podíamos organizarnos de modo distinto y teníamos la claridad de que el reto era gobernar. Ahora estamos en gobierno y ¿qué hacemos con eso? Pues atender, escuchar, fortalecer el poder popular, como tú lo decías, generar mesas de diálogo. La pandemia nos ha puesto a todo el mundo en crisis, ¿no? Aquí nos ha dado una super sacudida, tenemos muchos decesos y también un gobierno progresista está más susceptible a la crítica. Y la crítica puede ser de dos vías, la crítica destructiva o bien la crítica constructiva. En México tenemos muchos militantes de la diversidad sexual, muchas juventudes, mujeres que están levantando la voz y que es importante escucharlas. Fue el tema de Félix Salgado Macedonio, ¿no? Eso nos dividió o nos confrontó un poco a lo interno de Morena. Hubo mujeres que se posicionaron a favor de, y hubo quienes levantamos la voz porque era una responsabilidad ético, moral, con nosotras y con la sociedad. No estamos en el mismo momento que en el pasado, si bien hay que pensar también en esta perspectiva, en esta lógica que nos ha puesto la pandemia y ver salidas, ¿no? O sea, de qué modo nosotros nos vamos organizando para no volver a la misma normalidad que se le dice. Esta nueva normalidad que tiene que ser ética, de buscar una nueva mujer, una nueva forma de ser hombre, de una nueva forma de relacionarnos, de hacer política, de sacudirnos las viejas prácticas que nos dejó el mal gobierno. Creo que estamos a tiempo. Se vienen las elecciones más grandes que va a haber en México. Se van a disputar más de 21,000 cargos y hay que estar súper pendientes, ¿no? De lo que suceda. Hay que abogar porque los compañeros que se están ahorita en la contienda sean verdaderos representantes de Morena con los valores éticos que tengan entendido, ¿no? Que esto tiene que encaminarse y que es un proceso de largo aliento, no es que todo cambie de manera inmediata, pero, insisto, con la formación, con mucha coordinación, organización popular, con grandes asambleas, que nos volvamos a escuchar todos, creo que vamos a seguir avanzando. Y bueno, yo estoy convencida de que en México y en todos los procesos latinoamericanos, la mujer ha sido una revolución dentro de las revoluciones y no se va a quedar para nada exento. Ahí quiero decir que hay muchas mujeres organizadas a lo interno del partido, muchas mujeres que están también vinculándose con colectivas nacionales, y esto no quiere decir que
que sean golpeadoras, ¿no? Hay claro, es evidente que hay un falso feminismo, un feminismo organizado de golpeteo desde la derecha, y por eso me gustaría también diferenciar, ¿no? De que el feminismo es un movimiento que defiende los derechos como sociedad, los derechos colectivos y los derechos de la no violencia por la mujer. Y pues el feminismo no, se les cae la agenda, ¿no? Entonces hay que entender que es una demanda social importante y por eso están las calles como están ahora, ¿no? No es normal que haya habido pues tantas manifestaciones y movilizaciones el 8 de marzo a pesar de estar en pandemia. Pues, creo que es urgente atender esta demanda social y pues vincularnos mucho más con ellos, atender y hacer una crítica constructiva a lo interno de nuestro gobierno. Ahí está Beca García, muchas gracias por estar aquí. Yo también coincido en muchas de las palabras que estás brindándonos, ¿no? Yo creo que el feminismo fundamentalmente es de izquierda, ¿no? Si no es de izquierda no es feminismo. Sin embargo, ahí habrá un gran trabajo para ustedes, feministas 4T, para las feministas dentro del gobierno, pero también para la sociedad civil, ¿no? Yo creo que repensar qué es el feminismo, tener más apertura a este diálogo. El feminismo no nació en contra de Andrés Manuel López Obrador, nació como parte de la reivindicación de las demandas de las mujeres. Yo creo que confundir eso, ¿no? El patriarcado no nació con Andrés Manuel, el patriarcado nació mucho antes incluso que el capitalismo mismo. Entonces, que tengamos esa apertura, un llamado al debate, un llamado a la organización, el decir que México nuevamente tiene esa oportunidad de revirar el camino de hacia dónde vamos. Beca, muchos de las personas que me siguen saben que he sido muy crítica también en muchos temas. Sin embargo, yo creo en el poder popular, yo creo en que nos podemos organizar, creo que el periodismo independiente tiene mucho que aportar desde esas trincheras y creo que ahí estamos, ¿no? Ahí estamos sin bajar la guardia y pues ahí seguiremos. Beca, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, Alina, por esta invitación. Yo siempre te he admirado demasiado y felicitaciones por este importante espacio. Esperamos que no sea la última vez. Beca.